Siempre creí que el nacimiento de un nieto era el día más hermoso en la vida de una abuela. Pasé noches enteras imaginando el momento en que escucharía su primer llanto y vería a mi hijo, el mismo niño que una vez dormía en mis brazos, convertirse en padre. Ahorré cada centavo de mi pensión para pagar la mejor habitación del hospital, llena de flores, comodidad y amor. Pero cuando por fin llegué allí, mi propia nuera me echó. Delante de todos, con el bebé recién nacido en los brazos, me gritó: «Tú no eres familia». Y en ese instante, el sonido que más esperaba, el llanto de mi nieto, se mezcló con el eco de mi propia humillación. Pero si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Y te juro que al final, hasta quienes me juzgaron, van a entenderme. Antes de seguir, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si aún no sigues este canal, suscríbete, porque historias como esta, reales, humanas y llenas de giros, suceden todos los días. Mi nombre es Carmen Morales de Rivas, tengo 72 años, y toda mi vida fui una mujer sencilla, de manos gastadas y corazón grande. Trabajé duro, crié a mi hijo sola y aprendí a vivir sin esperar nada a cambio. Pero en ese hospital, aprendí la lección más dura de mi vida. El amor sin respeto es solo una forma elegante de humillar a alguien. El aire del hospital tenía ese olor a perfume caro mezclado con desinfectante que solo se percibe en los lugares donde todo brilla. Caminé despacio, observando el reflejo de las luces en el mármol del piso. Sentía mis manos húmedas, aferradas al ramo de lirios que había comprado esa mañana frente al banco. Era un detalle simple, pero lo envolví con papel dorado porque quería que todo pareciera digno del nacimiento de mi primer nieto. Había soñado tanto con ese momento que me temblaba el corazón al pensar en verlo por fin. El vestíbulo parecía un hotel boutique, con sillones de terciopelo y cuadros de flores que olían a pintura nueva. Me detuve un segundo para respirar, tratando de contener la emoción. Apreté el bolso de cuero contra mi pecho y avancé hacia la recepción, donde una mujer vestida con traje color marfil me sonrió con profesionalismo distante. Le expliqué que era la madre de Julián Morales, la abuela del bebé recién nacido. Ella tecleó algo, frunció el ceño y me miró con incomodidad. «Lo siento, señora, no tiene autorización para subir». Sentí que el mundo se me apagaba en un susurro. Pedí que llamaran a mi hijo. Mientras esperaba, observé la decoración elegante, los candelabros de cristal, las flores dispuestas con precisión, el sonido del agua cayendo de una fuente que parecía de museo. Todo tan hermoso y tan ajeno a mí. Pensé en mi casa, pequeña y cálida, con un sofá que ya no combina con las cortinas y una lámpara que parpadea cuando llueve. Todo lo que yo era se sentía fuera de lugar entre tanto lujo. Pero estaba allí porque lo había pagado con mis ahorros, cada peso retirado de mi cuenta como una promesa de amor. Julián apareció. Su rostro tenía el cansancio de quien carga una culpa, aunque todavía no lo sabía. Me saludó con un beso rápido, sin mirarme del todo. «Mamá, no puedes pasar. Valeria está sensible». Esa palabra me desgarró. Sensible, pensé. Sensible era mi alma ahora, no ella. Intenté insistir, pero su voz tembló. «Por favor, vete, no hagas esto más difícil». Quise abrazarlo, pero dio un paso atrás. Y en ese movimiento entendí algo que dolió más que el rechazo. Ya no tenía poder sobre su vida. Detrás de él apareció Valeria. Llevaba una bata de seda color champaña y un perfume que llenó el pasillo con notas dulces. Su cabello recogido, su mirada fría, su sonrisa medida. Me observó como si yo fuera una extraña perdida en un club privado. «Tú no eres familia». No gritó. No necesitó hacerlo. Su tono bastó para romperme. Sentí la sangre subir a la cara, los ojos nublarse, el cuerpo entumecido. Quise responder, pero las palabras se deshicieron en mi garganta como sal. El guardia a mi lado bajó la vista. Detrás de la puerta, escuché el llanto del bebé. Ese sonido, que debió ser música, se convirtió en puñal. Pensé en todas las veces que mi hijo enfermó y yo dormí en una silla dura junto a su cama. En los años en que limpié casas ajenas para pagarle la universidad, en las veces que me salté comidas para que él comiera bien. Todo eso se desmoronó con una sola frase: «Tú no eres familia».
El mármol bajo mis pies dejó de brillar. No recuerdo bien cómo caminé hasta la salida. Solo sé que el eco de mis pasos me pareció el sonido más solitario del mundo. Afuera, el viento era frío y olía a lluvia. Me senté en una banca frente a la entrada y miré las luces reflejadas en el cristal. Vi entrar a otras familias con flores, regalos, sonrisas. Nadie las detenía. Nadie les decía que no pertenecían. Respiré hondo, tratando de no llorar, pero el aire dolía. Tomé mi celular. Quise marcarle a alguien, pero no tenía a quién. Mis amigas estaban lejos, mi hermana vivía en otro país, y Julián estaba detrás de esa puerta. Abrí la cartera, vi mi tarjeta de crédito, la misma que usé para pagar la habitación de lujo. Pensé en llamar al banco y cancelar el pago, pero aún no tuve el valor. El corazón, aunque herido, seguía siendo blando. Guardé el teléfono y me quedé mirando al cielo, preguntándome cómo se llega al punto de ser extraña para tu propio hijo. Una enfermera salió del hospital fumando en silencio. Me miró y dijo bajito: «Lo siento, señora, no deberían tratarla así». Esa frase fue un hilo de humanidad en medio de tanto frío. Le agradecí con una sonrisa triste y me levanté. Caminé hacia la esquina con el ramo todavía en la mano. Los pétalos ya se estaban marchitando, igual que mis ilusiones. Nunca imaginé que el amor más puro pudiera volverse el más humillante. Al llegar a casa, encendí una vela en el comedor. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi respiración. Coloqué el ramo sobre la mesa y lo observé hasta que las flores perdieron el color. No lloré. Solo me quedé ahí, mirando lo que quedaba de mis ganas. Pensé en escribir una carta a Julián, pero no sabía por dónde empezar. Quizá mañana, cuando el dolor sea menos nuevo, encuentre las palabras correctas. O quizá ya no haya palabras suficientes. Volví al hospital al día siguiente porque algo dentro de mí no podía soltarlo todavía. Caminé hasta la misma puerta, aunque esta vez sin flores ni esperanza. Las luces seguían igual de perfectas, los pisos relucientes, el olor a perfume caro flotando en el aire. Pero para mí todo era distinto. Cada reflejo en el mármol me recordaba lo que ya no tenía. Me detuve frente al mostrador y la recepcionista me reconoció. Bajó la mirada sin decir palabra. Comprendí que el dinero abre puertas, pero la humillación las sella para siempre. Esperé unos minutos, aunque sabía que no me dejarían pasar. Miraba las sillas de terciopelo, las revistas de moda, las paredes decoradas con cuadros de artistas que seguro costaban más que mi coche viejo. Pensé en las veces que imaginé ese lugar como un sitio de alegría, no de desprecio. El lujo nunca me había molestado antes, hasta ese día. Sentí que cada centavo que había gastado en esa suite se me devolvía como un golpe. Todo ese dinero invertido para ver sonreír a mi hijo y en cambio, me quedé afuera, mirando cómo otros disfrutaban de mi sacrificio. Salí del edificio y caminé sin rumbo. Las calles cercanas olían a pan recién horneado y a gasolina. Me senté en una cafetería elegante, de esas donde sirven el café en tazas de porcelana fina y la música suena apenas. Saqué mi cartera. Dentro estaban mis tarjetas, mi identificación y el recibo del pago al hospital. Lo miré largo rato. Ese papel representaba mis años de trabajo limpiando casas, cuidando niños, ahorrando cada moneda. Me di cuenta de que el dinero que da poder también puede comprar silencios. Y yo había comprado el mío. Regresé a casa con el alma cansada. La ventana del comedor dejaba entrar una luz dorada y triste. En el sillón había una manta doblada que todavía olía a jabón. Encendí la televisión, pero no escuché nada. Solo pensaba en Julián, en su rostro tenso, en su voz apagada. Me pregunté si dormía bien, si se sentía culpable. Tal vez sí, tal vez no. El amor de madre siempre busca excusas. Tomé el recibo de la mesa y lo guardé dentro de un sobre. Tal vez mañana tendría el valor de hacer lo que debía. Esa noche no cené. No podía. En mi cabeza todo giraba, la frase de Valeria, el silencio de Julián, el llanto de mi nieto al otro lado de la pared. Cerré los ojos e imaginé que lo cargaba, que sentía su calor, que su pequeña mano se aferraba a mi dedo. Pero el sueño duraba poco. Al despertar, el vacío estaba ahí, sentado conmigo. La casa parecía más grande,
más fría. Pensé en llamar al hospital, pero no quería volver a suplicar. Esa palabra me sabía amarga. A la mañana siguiente preparé café y me senté frente a mi cuaderno de cuentas. Tenía anotado todo: los gastos de la casa, la cuota del banco, los pagos atrasados de la tarjeta. Y allí, con letra más grande, el pago de la suite del hospital. Lo observé largo rato, sin pestañear. Era dinero que ya no vería de vuelta, pero podía recuperar algo más importante: mi dignidad. El sonido del reloj marcando los segundos me empujó a decidir. Marqué el número del hospital y pedí hablar con administración. Cuando la mujer contestó, le expliqué con calma que deseaba cancelar el pago de la habitación. Escuché el silencio al otro lado del teléfono, ese tipo de silencio que se llena de incredulidad. ¿Está segura, señora Morales?, preguntó. Completamente. No tembló mi voz, aunque mis manos sí. Ella tomó mis datos, me pidió mi número de cuenta y confirmó la solicitud. Colgué sin decir adiós. Me quedé mirando la taza vacía de café, pensando que a veces la venganza no es gritar, sino retirar fondos con una sonrisa. Durante el resto del día sentí una mezcla rara de alivio y tristeza. No me enorgullecía lo que hice, pero tampoco me arrepentía. Era un acto de justicia silenciosa. En la tarde, recibí un mensaje de Julián que no abrí. Imaginé su enojo, las palabras de Valeria, el caos al enterarse. Afuera empezó a llover. Me quedé observando las gotas deslizarse por la ventana. Había algo hipnótico en verlas caer. Tal vez porque, por primera vez, no eran mis lágrimas las que llenaban el silencio. Esa noche dormí un poco mejor. En mis sueños volví a escuchar el llanto del bebé, pero ya no dolía igual. Era un sonido lejano, como si me avisara que todo lo que amaba seguía ahí, esperándome, aunque no pudiera tocarlo todavía. Me desperté con el amanecer, con la sensación de que algo se había liberado dentro de mí. Fui hasta la ventana, abrí las cortinas y respiré hondo. Por primera vez en días, el aire no me supo a derrota. No sabía qué vendría después. Quizá el enojo de mi hijo, el desprecio de Valeria, el juicio de todos. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era la mujer que esperaba permiso para existir. Tomé una hoja en blanco y empecé a escribir mi historia. No para que alguien la leyera, sino para recordar que, incluso rota, sigo siendo mía. Cerré el cuaderno, apagué la luz y sonreí apenas. El mármol del hospital ya no brillaba, pero mi voz, sí. Aquel lunes desperté antes de que saliera el sol. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj del comedor. Fui hasta la cocina, preparé café y me senté frente al viejo cuaderno de cuentas. Lo abrí despacio, con cuidado, como si dentro guardara algo más que números. En cada página había un pedazo de mi vida: los pagos atrasados de la luz, el préstamo del banco, los gastos del jardín. En la última hoja, con tinta azul, aparecía la transferencia al hospital. La cifra seguía allí, mirándome como una herida abierta. Pasé los dedos sobre los números y sentí un nudo en la garganta. Todo ese dinero provenía de una cuenta conjunta que había cerrado después de la muerte de mi esposo. Años de trabajo, de limpiar oficinas y cuidar niños para juntar una herencia modesta. Nunca me importó el lujo, lo mío siempre fue la estabilidad. Pero al ver esa cantidad escrita, comprendí que había invertido mi amor en un lugar equivocado. No en mi nieto, sino en la ilusión de una familia que ya no existía. Me levanté y caminé por la casa. El sol entraba tímido por la ventana grande del comedor, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Me detuve frente a un retrato de Julián cuando era niño. Tenía la sonrisa más dulce que recordaba. Pensé en lo rápido que el tiempo cambia los rostros, pero también los corazones. Quise creer que aún quedaba algo del niño que me abrazaba diciendo: «Mamá, no me sueltes». Tal vez aún estaba ahí, perdido entre las paredes frías de aquel hospital. Tomé el teléfono y marqué el número del banco. Pedí hablar con atención a clientes y confirmé la cancelación de la transferencia. La voz amable del operador me pidió unos datos, y cuando colgué, sentí que había recuperado algo más que dinero, mi decisión. En ese instante comprendí que hay amores que se salvan y otros que se pagan demasiado caro. El mío había costado casi todos mis ahorros. Pero la dignidad no se compra,
se defiende. Guardé el cuaderno en el cajón del escritorio y me quedé mirando la sala. Los muebles estaban gastados, pero cada uno tenía historia. La mesa, las sillas, el tapete heredado de mi madre. Todo era mío, y por primera vez en días, eso me bastaba. En el fondo del pasillo, el espejo me devolvió una imagen que no reconocí. Había algo nuevo en mis ojos, una calma triste, pero firme. Esa calma que llega cuando una mujer deja de esperar reconocimiento. Salí al jardín. Las macetas necesitaban agua. Mientras regaba las plantas, recordé la cara de Valeria cuando dijo «Tú no eres familia». No sabía por qué, pero su voz me sonaba vacía ahora. Tal vez el lujo la había hecho olvidar lo esencial, que el respeto vale más que cualquier joya. Pensé en la decoración elegante de la suite, en las flores caras, en la fragancia del spa de lujo del hospital. Todo eso se marchita. Lo único que permanece es la forma en que tratamos a quienes nos dieron todo. A media mañana, Julián me llamó. Su voz era tensa. «Mamá, ¿qué hiciste?», preguntó. Le respondí con calma, solo tomé una decisión. Cancelé el pago. Silencio. Luego escuché su respiración acelerada. Valeria está furiosa, dice que el hospital quiere bajarnos de la suite. Me quedé callada. En ese momento, entendí que la verdadera riqueza no estaba en las paredes de mármol, sino en saber cuándo decir basta. Espero que estén bien, le dije antes de colgar. El resto del día fue largo. No prendí la televisión ni escuché música. Solo me dediqué a ordenar cajones, doblar ropa y limpiar la mesa del comedor. Cada tarea me ayudaba a vaciar el enojo, a ponerle nombre a lo que sentía. No era venganza, era cansancio. Un cansancio que venía de años de dar sin recibir. Cuando me detuve frente a la ventana, vi cómo el sol caía y el cielo se teñía de naranja. Era un atardecer hermoso, pero no para celebrarlo. Esa noche me acosté temprano. En el techo, las luces del barrio se filtraban como sombras. Cerré los ojos y pensé en el hospital, en la suite que ahora no me pertenecía. Sentí alivio. Por fin había soltado algo que nunca fue mío. No sé si Julián entenderá algún día lo que hice, pero tal vez cuando vea a su hijo crecer, recuerde quién lo cuidó primero. Tal vez entonces me busque, no por culpa, sino por amor. El despertador sonó y abrí los ojos sin tristeza. El cuaderno seguía sobre la mesa, con las hojas cerradas y la vida en orden. Fui a la cocina, preparé café y lo serví en mi taza favorita, la que tiene una grieta diminuta que nadie nota. Sonreí. No hacía falta tener una cuenta llena para sentirme en paz. A veces, lo más valioso no está en los números, sino en la fuerza de decir, hasta aquí. Esa tarde me llamaron del hospital. Al principio pensé que era un error, pero reconocí la voz de la administradora. Señora Morales, la habitación fue reclasificada, su familia será trasladada a una categoría estándar. Sentí una mezcla de alivio y vértigo. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que esa frase me recorriera el cuerpo como un bálsamo. Por fin el lujo que me había borrado comenzaba a desmoronarse. Colgué sin decir más, pero dentro de mí algo se encendió, la sensación de que el respeto, tarde o temprano, encuentra su camino. Encendí la radio mientras limpiaba la cocina. Una melodía suave llenó el aire, pero mi mente seguía en aquel hospital. Imaginaba a Valeria despertando en su suite, rodeada de flores caras, cortinas de lino y ese perfume que olía a vanidad. La veía ordenar cosas, quejarse, revisar su celular. Y de pronto, la voz de una enfermera interrumpiendo su pequeño reino. «Señora, deben dejar la habitación». Imaginé su cara, su desconcierto, la rabia detrás del maquillaje perfecto. Era casi irónico. El lujo que tanto presumía se evaporaba por una decisión mía. Más tarde, mi teléfono vibró. Era Julián. No respondí. Caminé hasta el jardín y me quedé mirando las hojas caídas sobre el piso húmedo. El viento olía a tierra mojada. Pensé en todo lo que había soportado por amor, en los años de trabajo para darle estudios, en los silencios tristes después de su boda. Cerré los ojos y recordé el día que abrí mi cuenta en el banco por primera vez. Había prometido usar ese dinero para emergencias, no para comprar afectos. Pero el amor ciega. Y a veces, también endeuda.
Cuando el sol empezó a caer, decidí encender una vela en el comedor. La luz parpadeaba sobre las paredes y el silencio parecía más amable. Pensé en lo que estaría pasando en el hospital. Quizá Valeria gritaba, exigía explicaciones, culpaba a todos menos a sí misma. Quizá Julián trataba de calmarla con su voz cansada. Sonreí un poco. No por maldad, sino por justicia. A veces la vida tiene maneras sutiles de equilibrar las cosas. Esa llamada fue mi pequeño milagro. Más tarde, recibí un mensaje de mi hijo. ¿Qué hiciste, mamá? Nos bajaron de la suite. Sus palabras eran cortas, llenas de enojo. Lo imaginé sentado en una habitación sin decoraciones, oyendo los ruidos de otros recién nacidos. Ya no había perfume de flores, ni sábanas de seda, ni lámparas de cristal. Solo la realidad. Le respondí con calma. Ahora están como todos los demás. Eso les hará bien. Lo envié y apagué el teléfono. No me tembló la mano. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo mientras la lluvia golpeaba la ventana. Me preguntaba si había sido demasiado dura. Pero luego recordé su voz, la de Valeria, echándome del hospital como si fuera una extraña. No, no era crueldad. Era límite. Pensé en mi cuenta bancaria, en lo poco que quedaba, y aún así me sentí rica. Tal vez no tenía dinero, pero tenía algo que no se compra, la capacidad de decir basta. Al día siguiente, la vecina vino a visitarme. Me trajo pan recién hecho y me preguntó si estaba bien. Sí, mejor que nunca, le respondí. Mientras servía café en mis tazas de porcelana gastada, le conté lo sucedido. Ella me miró con sorpresa, quizá con admiración. Tuviste valor, dijo. No contesté. En el fondo sabía que no se trataba de valor, sino de dignidad. Esa palabra que una mujer aprende a pronunciar solo cuando la vida la obliga. Esa tarde, por curiosidad, revisé las fotos antiguas en mi teléfono. Encontré una de la boda de Julián. Valeria sonreía con un vestido de diseñador y un ramo enorme. Yo, en un rincón, aplaudía. Nadie notó mis manos temblorosas. Aquella imagen me recordó que la humillación no siempre se grita, a veces se disfraza de celebración. Cerré la galería y borré la foto. No por rencor, sino porque ya no quería mirar atrás. La noche volvió silenciosa. Encendí el televisor sin atención, solo para escuchar algo. En las noticias hablaban de inversiones, de crisis económicas, de tarjetas de crédito. Pensé en cuántas veces había medido mi valor en pesos, en lo que podía o no pagar. Sonreí con cansancio. El verdadero lujo, entendí, no es una cuenta llena, sino dormir en paz con la conciencia tranquila. Y esa noche dormí así, sin miedo, sin culpa, sin pedir permiso. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana con fuerza. Preparé café y lo bebí mirando el jardín. No sentí tristeza. Solo un extraño orgullo de haber sobrevivido al desprecio con las manos limpias. La humillación ya no dolía tanto. Había aprendido algo valioso, que la vida siempre se encarga de poner a cada quien en su lugar, aunque tarde. Tal vez ese día, en el hospital, Valeria también lo estaba aprendiendo a su manera. ¿Y tú? ¿Crees que hice bien en cancelar el pago y dejar que aprendieran a valorar lo que se da sin condiciones? ¿O piensas que el orgullo me cegó y debí callar para mantener la paz? El teléfono sonó temprano, cuando apenas estaba preparando café. Reconocí el número de Julián y sentí el corazón apretarse antes de contestar. Mamá, su voz era un susurro quebrado. Detrás se escuchaban murmullos, llantos de bebés, pasos de enfermeras. El ambiente que imaginé era gris, distinto al brillo de la suite. Es horrible aquí, dijo. Valeria no puede dormir, no hay espacio, el baño es compartido. Cerré los ojos. Cada palabra suya era una mezcla de lamento y vergüenza. No dije nada al principio. Dejé que hablara, que soltara la incomodidad de quien probaba la vida sin privilegios. Necesitamos ayuda, continuó, casi rogando. Me quedé en silencio unos segundos, observando el vapor que salía de la taza. Ayuda, repetí. Pensé que no era familia. El silencio del otro lado me dolió más que cualquier insulto. Se escuchó un sollozo,
leve, como si tratara de ocultarlo. Mamá, por favor, no lo entiendes. Valeria está mal. El bebé llora todo el tiempo. Sus palabras buscaban tocar la fibra que siempre me hacía ceder, pero esta vez no me moví. El café se enfrió mientras la voz de mi hijo se hacía más desesperada. Recordé todas las veces que me pidió dinero en el pasado. Para pagar la renta, para el coche, para esa boda de ensueño que me dejó casi sin ahorros. Siempre decía que era la última vez. Y yo siempre creía. Tal vez porque ser madre es eso, seguir creyendo incluso cuando ya no queda nada que dar. Pero esta vez algo en mí había cambiado. No era resentimiento, era cansancio. Un cansancio profundo que se mete en los huesos y te obliga a poner límites, aunque duelan. Julián, le dije con voz firme, lo que viven ahora es consecuencia de sus decisiones. No puedo seguir rescatándolos de todo. Del otro lado hubo un silencio denso, el tipo de silencio que no se rompe con palabras. Escuché un suspiro largo, casi infantil. Solo quiero que Valeria esté tranquila, dijo. Lo estará cuando aprenda lo que es valorar, respondí. Era una frase dura, pero cierta. Colgué despacio, con la mano temblando, y me quedé mirando el teléfono como si pudiera devolverme a mi hijo de antes. Salí al jardín para respirar. El aire olía a tierra húmeda, a hierba recién cortada. El sol se filtraba entre las ramas, tibio, reconfortante. Me senté en la vieja banca de madera y me cubrí los ojos con la mano. Sentí las lágrimas brotar, silenciosas, sin drama. A veces llorar no es rendirse, es limpiar lo que la dignidad no puede decir en voz alta. Me quedé ahí, escuchando los sonidos de la calle, un coche pasando, un perro ladrando, la vida continuando como si nada. Y pensé, tal vez esa normalidad sea el verdadero lujo que olvidamos apreciar. Más tarde, mientras almorzaba, el teléfono volvió a sonar. No respondí. De repente, todo ruido me parecía una intrusión. Me serví un poco más de sopa, el vapor me empañó los lentes. En la televisión, un programa de cocina mostraba un restaurante elegante en Cancún. Las imágenes de manteles blancos y copas de vino me hicieron sonreír con ironía. Cuánto nos obsesionamos con aparentar bienestar mientras las emociones se caen a pedazos. Valeria tenía eso, un envoltorio perfecto sobre una soledad enorme. Por la tarde, decidí salir a caminar al parque. Vi parejas paseando, niños jugando, mujeres charlando en los bancos. Pensé en Valeria, sola en esa habitación, y por un momento sentí lástima. Luego recordé su voz, el tono con el que me echó del hospital. La lástima se convirtió en serenidad. El respeto no se mendiga, se construye con acciones. Si algún día ella lo entendía, quizá podríamos empezar de nuevo. Pero no hoy. Hoy necesitaba aprender lo que es estar en el suelo después de haber vivido en mármol. Al llegar a casa, encendí una lámpara del pasillo y el reflejo me devolvió la imagen de una mujer distinta. Había algo nuevo en mis ojos, una especie de paz amarga. Guardé el teléfono en el cajón y me prometí no contestar si volvían a llamar esa noche. Preparé té, me envolví en una manta y abrí un libro que hacía meses no tocaba. Las letras me costaban, pero la quietud me salvaba. La soledad, pensé, no siempre es castigo, a veces es un descanso merecido. Antes de dormir, me quedé mirando el techo. Imaginé a Julián cargando a su hijo, agotado, frustrado. Pensé en escribirle un mensaje, pero no supe qué decir que no sonara a reproche. Así que preferí el silencio. Cerré los ojos y respiré profundo, intentando no sentir culpa. A veces, el amor más verdadero es el que sabe esperar a que el otro aprenda. Me dormí con esa idea flotando entre mis pensamientos, como una oración sin palabras. La mañana siguiente amaneció clara. Preparé café y abrí las cortinas. El jardín olía a esperanza. Tomé el teléfono y vi una notificación nueva, un mensaje de Julián sin abrir. No lo leí. Quería empezar el día sin culpas ni miedos. Por primera vez en mucho tiempo, supe que podía vivir con mis decisiones. Había perdido el lujo de ser amada sin condiciones, pero gané algo más importante, el respeto por mí misma. Y eso, comprendí, también es una forma de amor. Julián llegó sin avisar.
Eran casi las 8 de la noche y yo estaba preparando sopa cuando escuché los golpes en la puerta. Lo vi entrar con la camisa arrugada y las ojeras marcadas. Traía el rostro cansado, el de alguien que ya no puede sostener una mentira. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, y se quedó de pie en el pasillo. No lo invité a sentarse de inmediato. Quería ver hasta dónde le duraba la urgencia. Cerró la puerta detrás de él y el silencio llenó la casa. «Valeria no puede más», murmuró. «El bebé llora, ella no duerme. Necesitamos tu ayuda para cambiar de cuarto». Me limpié las manos con un trapo y lo observé en silencio. Me di cuenta de que seguía usando el mismo reloj de pulsera que le regalé cuando consiguió su primer empleo en aquel banco donde nunca lo valoraron. Parecía más viejo, igual que él. «Ayuda puedo darte», dije despacio, «pero gratis, no». Lo miré fijamente, viendo cómo mi frase lo sacudía. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. «Que esta vez habrá condiciones», respondí sin titubear. Caminé hacia la mesa, saqué una hoja en blanco y un bolígrafo. Sentí que mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de certeza. Él se sentó despacio, mirando a su alrededor. Mis muebles modestos parecían más honestos que todos los lujos que lo rodeaban últimamente. «Mamá, no entiendo, ¿de qué condiciones hablas?». Sonreí con tristeza. «De respeto», respondí. «De que no me vuelvan a tratar como si no existiera. Si vuelvo a poner dinero en esa habitación, quiero una garantía». Él frunció el ceño. «Una garantía». Asentí. «Una carta firmada donde me den derecho a ver a mi nieto cuando yo quiera. Sin permisos, sin excusas». La palabra contrato flotó en el aire, pesada, inevitable. Julián se quedó callado largo rato. Sus dedos jugueteaban con la servilleta doblada sobre la mesa. «Valeria nunca aceptará eso», dijo finalmente. «Entonces disfruten su cuarto compartido», respondí, sin alterar el tono. Me miró sorprendido. Nunca me había escuchado hablar así. «Mamá, por favor, esto no es un juego. El bebé». No lo dejé terminar. «Precisamente por él», interrumpí. «Porque ese niño merece crecer en un entorno donde su abuela no sea una vergüenza, sino un ejemplo». Mis palabras se clavaron entre nosotros como un cuchillo limpio. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj. Julián se levantó y comenzó a caminar por la sala, visiblemente incómodo. «No entiendo por qué tienes que hacerlo tan difícil», dijo. «Difícil lo hicieron ustedes», respondí. «Yo solo estoy recuperando mi lugar». Sentí que mi voz temblaba por dentro, pero no se quebró. «¿Y si firmo?», preguntó con un hilo de voz. «Entonces los ayudaré», contesté. «No con lujo, pero con dignidad». Fui hasta el cajón del escritorio y saqué un sobre donde guardaba documentos del banco, recibos y la escritura de la casa. Busqué entre los papeles hasta encontrar una hoja nueva. «Aquí», dije, colocándola sobre la mesa. «Escribe lo que te dicte». Él obedeció sin discutir. A medida que hablaba, la pluma se movía torpe, trazando letras que parecían costarle más que el dinero que pedía. Cada palabra escrita era un límite, una frontera invisible que él cruzaba por primera vez. Cuando terminó, dejó la pluma a un lado y me miró con los ojos húmedos. «No sé si esto está bien», dijo. Me acerqué despacio y puse una mano sobre la suya. «Nada está del todo bien cuando el respeto se perdió hace tanto», respondí. Me di cuenta de que no había odio en mi tono, solo cansancio. «Mamá, te prometo que esto no volverá a pasar», murmuró. Quise creerle, pero la confianza no se firma en papel, se gana con tiempo. Le pedí que dejara el documento sobre la mesa y saliera. Cuando la puerta se cerró, sentí una oleada de emociones. Me quedé sola, con el contrato entre las manos. Leí cada línea con los ojos llenos de lágrimas. No porque me diera pena, sino porque por fin estaba reclamando mi voz. Guardé el documento en un cajón, junto a los papeles del banco y las fotos de mi juventud. Esa hoja, más que un acuerdo, era mi declaración de independencia. Esa noche me senté frente a la ventana con una copa de vino barato. Miré el reflejo de las luces del vecindario y pensé en todo lo que una mujer tiene que perder antes de entender su valor. En el fondo, sabía que no era el dinero lo que dolía, sino el olvido. Brindé en silencio por mi nieto,
por el amor que aún no conocía y por la versión de mí que nunca más se dejaría borrar. Al amanecer, el sonido del celular me despertó. Era un mensaje de Julián. Déjame hablar con Valeria. Te avisaré. Sonreí. Sabía que esa conversación no sería fácil, pero tampoco lo había sido mi vida. Me serví café, me puse mi bata y abrí las cortinas. Afuera el cielo estaba claro, y en ese momento entendí que el respeto no se pide. Se escribe, se firma y, sobre todo, se sostiene. Julián llegó al día siguiente con el rostro desencajado. Traía la misma camisa del día anterior y el cabello revuelto. No dijo nada al entrar, solo dejó caer un suspiro largo que llenó la sala. Puse una taza de café frente a él y esperé. Mis manos estaban húmedas, aunque intenté ocultarlo. Había algo en el aire, una mezcla entre culpa y rendición. Hablé con Valeria, murmuró al fin. Su voz sonaba rota, como si hubiera envejecido de un día a otro. Dice que no firmará nada. No me sorprendió. La soberbia rara vez entiende de respeto. Me senté frente a él, cruzando las manos sobre la mesa. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué piensas hacer? Levantó la vista y, por un instante, vi al niño que fue. El mismo que me buscaba refugio cuando tenía miedo de las tormentas. No sé, mamá, respondió. Siento que todo se me sale de las manos. Sonreí con tristeza. A veces perder el control es lo único que nos devuelve la verdad, le dije. Me observó con un gesto cansado, y por primera vez no intentó justificarse. El silencio entre nosotros pesaba más que las palabras. Tomé el contrato del cajón y lo puse frente a él. Léelo otra vez, le pedí. Lo miró como si fuera una sentencia. Cada línea reflejaba mi decisión de no volver atrás. Esto no es por mí, aclaré. Es por ese niño. No quiero que crezca sin saber quién soy. Julián respiró hondo. Valeria no quiere que lo vea, dijo. Dice que solo traerás problemas. Sentí un nudo en el pecho, pero no permití que me quebrara. Los problemas ya llegaron, hijo. Lo único que puedo hacer ahora es no huir. Él asintió sin hablar. Tomó la pluma y la sostuvo con manos temblorosas. Vi cómo el sudor se formaba en su frente, cómo su respiración se agitaba. No puedo creer que estemos haciendo esto, murmuró. Yo tampoco, respondí, pero a veces firmar un papel duele menos que seguir callando. Su mirada se encontró con la mía y entendí que esa firma sería una fractura, pero también un puente. Lo dejé pensar, no lo presioné. Tenía que decidir solo, como un hombre. El reloj del comedor marcó las 5 y el sol comenzaba a bajar. La luz entraba tibia por la ventana, tiñendo la mesa de naranja. ¿Qué pasará si firmo?, preguntó al fin. Nada, respondí. El mundo seguirá igual, pero al menos sabrás que no todo se compra. Tomó la pluma, cerró los ojos y trazó su nombre con torpeza. Me quedé observando cómo cada letra se escribía con la fuerza de una despedida. Cuando terminó, soltó la pluma y apoyó la cabeza en las manos. Ya está, dijo. Durante unos segundos ninguno habló. Solo se escuchaba el ruido lejano de un coche pasando por la calle. Me acerqué, tomé el papel y lo doblé con cuidado. Gracias, dije en voz baja. No por el dinero, sino por la dignidad. Julián levantó la vista y sus ojos estaban enrojecidos. No sé si esto nos hará bien, dijo. Tampoco lo sé, respondí, pero al menos me deja respirar. A veces no se trata de ganar, sino de poder dormir en paz. Guardé el documento en el cajón, junto a una caja con mis joyas antiguas, un anillo de plata, unos pendientes de perlas y una cadena que ya no uso. Todo lo que me quedaba de valor cabía en ese espacio. Te llevaré el dinero mañana, le dije. Será suficiente para un cuarto sencillo, limpio, sin lujos. Él asintió. No quiero más problemas, murmuró. Nadie los quiere, contesté. Pero siempre llegan disfrazados de amor. Su silencio fue su manera de aceptar que yo tenía razón. Cuando se fue, la casa se llenó de un silencio extraño. Caminé por el pasillo con una mezcla de alivio y nostalgia. En el espejo del recibidor vi mis manos. Temblaban. No sabía si era por el peso del documento o por lo que significaba.
Las froté una contra la otra y respiré hondo. La mujer que vi reflejada ya no era la misma que esperó en aquel hospital. Era más fuerte, pero también más sola. Encendí una vela, quizá por costumbre, quizá para no sentir tanto frío. Esa noche, el sueño tardó en llegar. En mi cabeza se mezclaban imágenes del hospital, del contrato, del rostro de mi hijo firmando. Pensé en cómo la vida nos obliga a poner precio a lo que nunca debería tenerlo: el afecto, el respeto, la cercanía. Cerré los ojos y me prometí que si algún día ese niño me buscaba, no sabría nada de condiciones ni contratos. Solo amor. Porque al final, todo esto era por él, aunque nadie más lo entendiera. El amanecer me encontró despierta. Fui a la cocina, abrí el cajón y miré otra vez el papel doblado. No lo toqué. Ya no era un documento, era un símbolo. De mi límite, de mi cansancio, de mi renacer. Preparé café y lo bebí despacio, mirando por la ventana. El cielo estaba claro y pensé en Julián, en Valeria, en lo que vendría después. Tal vez nada cambiara afuera, pero algo en mí ya había cambiado para siempre. A media tarde, mientras doblaba ropa en silencio, el teléfono vibró sobre la mesa. No esperaba mensajes, así que dudé en tocarlo. Era de Julián. Abrí la conversación y vi un audio. No quise reproducirlo de inmediato, pero la curiosidad me venció. Subí el volumen, apoyé el celular sobre la mesa y escuché. La voz de Valeria inundó la sala. Esto es culpa de tu madre. Esta vieja nos quiere arruinar. Su tono era una mezcla de llanto y rabia. Escuché de fondo el llanto del bebé, los ruidos del hospital y una enfermera intentando calmarla. Me quedé helada. No tanto por las palabras, sino por el odio que llevaban dentro. Apagué el audio, pero el eco seguía ahí, repitiéndose dentro de mi cabeza. Caminé hacia la ventana para despejarme. Afuera, el sol caía lento, y las luces de los autos se reflejaban en los vidrios de las casas vecinas. Respiré hondo. Quise enojarme, gritar, responder. Pero no lo hice. No valía la pena pelear con alguien que nunca entendería lo que es dar sin esperar. Me quedé observando cómo el viento movía las ramas del árbol del jardín. En su vaivén encontré algo de calma, aunque dentro de mí todo ardía. Minutos después, otro audio. Lo abrí sin pensar. Valeria seguía hablando, pero su voz sonaba más agitada. No puedo vivir así. Me prometiste una habitación decente, Julián. Mi bebé no merece esto. Luego un golpe, una puerta cerrándose, un silencio. Después su voz otra vez. O firmas ese contrato o me voy del hospital con el niño. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquello ya no era solo enojo. Era manipulación. La misma con la que tantas veces me hizo sentir culpable por existir. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Me serví un poco de agua, pero la garganta estaba seca. No sabía si llorar o reír. La ironía de escucharla desesperada me revolvía por dentro. Pensé en el lujo que tanto defendía, en su obsesión por las apariencias, y en cómo ahora estaba atrapada entre sábanas ásperas, rodeada de otras madres que no tenían su suerte. Tal vez, por primera vez, estaba viviendo el mundo real. Y quizá eso era lo que más le dolía. Caminé hasta el cuarto y abrí el cajón donde guardaba el contrato. Lo toqué apenas, sin sacarlo. Ese papel había comenzado como una defensa, pero ahora se sentía como un espejo. Reflejaba todo lo que me había costado entender, que el amor sin respeto es una deuda eterna. Me senté en la cama, con la espalda recta, y dejé que el silencio me envolviera. No había satisfacción en mí, solo una tristeza que pesaba distinto, más madura, más resignada. Sonó el teléfono de nuevo, esta vez con la voz de Julián. «Mamá, necesito que me escuches». Su tono era tenso, cansado. «Valeria está fuera de control, amenaza con irse. No sé qué hacer». Me quedé callada. «¿Quieres mi consejo o mi dinero?», pregunté. Silencio. «Las dos cosas», respondió. Cerré los ojos. «El dinero está condicionado, ya lo sabes. El consejo es gratis, no se negocia con el orgullo de quien nunca amó con humildad». Colgó sin responder. Me quedé sentada mucho rato. En la mesa del comedor,
La vela que había encendido horas antes seguía ardiendo. La observé titilar. El fuego, aunque pequeño, tenía vida. Pensé que yo me sentía igual, frágil, pero encendida. Me di cuenta de que no necesitaba que nadie reconociera mi sacrificio. Bastaba con saber que había recuperado la voz que me arrebataron aquel día en el hospital. Más tarde, mientras escribía en mi cuaderno, escuché la lluvia golpear las ventanas. Esa melodía triste me recordó las noches en que esperaba noticias de Julián cuando era joven. Siempre aparecía cuando más lo necesitaba, y tal vez esta vez también lo haría. Cerré el cuaderno y miré el teléfono una vez más. Ni mensajes, ni audios nuevos. Solo el silencio. A veces, cuando el ruido desaparece, la verdad se acomoda. Esa noche dormí con el celular en la mesa de noche. Temía una llamada, pero la esperé igual. En el sueño, escuché voces lejanas, llantos de bebé, y el eco de la frase que ya era una cicatriz: tú no eres familia. Me desperté agitada, con el corazón acelerado. Fui hasta la cocina, bebí agua del grifo y respiré. No iba a dejar que el pasado volviera a decidir por mí. Había firmado mis límites, y eso también era una forma de libertad. Al amanecer, el teléfono volvió a vibrar. Era Julián. No contesté de inmediato. Miré el reloj, el reflejo del sol en la ventana, y pensé en el sonido del audio que había escuchado la tarde anterior. En ese grito que, sin quererlo, había encendido una chispa. Una parte de mí se dolía por ellos, pero otra se sentía viva. Sonreí con un cansancio dulce, el de quien ha sobrevivido a la culpa. ¿Y tú? ¿Crees que hice bien en mantenerme firme, aunque mi hijo sufriera, o debí ceder para evitar que mi nieto creciera en medio del caos? ¿Hasta dónde debe llegar el amor antes de volverse renuncia? Esa mañana, el aire se sentía pesado. No era solo el clima, era esa sensación de que algo estaba a punto de romperse. Me senté en la sala con una taza de té que no alcancé a beber. Desde temprano esperaba una llamada, aunque no sabía exactamente de quién. Cuando por fin sonó el teléfono, mi corazón dio un salto. Era Julián. Su voz sonaba apagada, arrastrada, como si no hubiera dormido. «Mamá, Valeria está peor», dijo sin rodeos. «Dice que si no hacemos algo, se va del hospital con el bebé». Me quedé en silencio unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Imaginé la escena con precisión, las maletas medio abiertas, el llanto del niño, la mirada terca de Valeria. «¿Cómo que se va?», pregunté. «No puede salir con un recién nacido». «Dice que sí puede, que es su hijo y nadie puede impedirlo», respondió. Cerré los ojos y sentí un frío subir por mi espalda. No era solo preocupación, era miedo. Miedo a ver a mi hijo perdiendo el control de su propia vida. «¿Y tú qué piensas hacer?», le pregunté. «No lo sé, mamá». Le hablé con calma, intenté explicarle, pero no escucha. Dice que no soporta compartir habitación, que no puede vivir así. Pude oír su desesperación al otro lado del teléfono. «Valeria está acostumbrada a que todo sea perfecto», dije despacio. «Y cuando el lujo se acaba, también se le acaba la paciencia». Me mordí los labios para no decir algo más cruel. Él suspiró. «Si se va, no sé a dónde ir». Esa frase me dolió más de lo que quería admitir. Le pedí que me mantuviera informada y colgué. Me quedé mirando las cortinas, que se movían apenas con la brisa. El silencio de la casa se llenó de pensamientos. Recordé la primera vez que conocí a Valeria, con su sonrisa impecable y su forma de mirar todo desde arriba. En aquel entonces quise creer que se suavizaría con el tiempo, pero no fue así. Ella vivía por y para las apariencias, y ahora esas apariencias la estaban devorando. No sentí lástima por Julián, atrapado entre su orgullo y su culpa. El resto del día pasó lento. Fui al supermercado y compré lo básico: arroz, leche, café. En la fila, escuché a dos mujeres hablar sobre maternidad, sobre lo difícil que era criar hijos solos. Una de ellas dijo algo que me quedó retumbando: ser madre es enseñarles a caerse sin que tú te rompas. Asentí sin querer. Tal vez eso estaba haciendo, aunque me doliera. Ser madre, incluso cuando el hijo te empuja lejos. Al salir del mercado,
El cielo se nubló y una llovizna fina comenzó a caer. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Como si el mundo también estuviera cansado. Al llegar a casa, encontré 3 llamadas perdidas de Julián y un mensaje de voz. Lo escuché mientras dejaba las bolsas en la mesa. Mamá, Valeria está empacando. Dice que no aguanta más. No sé qué hacer. Su voz temblaba, y detrás se escuchaban ruidos, cajones abriéndose, pasos apresurados, un llanto de fondo. Me apoyé en la pared y cerré los ojos. Por un instante, la ira se mezcló con la ternura. No por ella, sino por el niño que lloraba sin entender nada. A veces, los más pequeños pagan por los errores de los grandes. Tomé el teléfono y marqué de nuevo. Escúchame bien, Julián, le dije, con la voz firme. No la sigas. No corras detrás de su capricho. Quédate con el bebé y deja que se enfríe. Hubo un silencio tenso. No puedo hacer eso, respondió. Si se va, yo me voy con ella. Sentí el aire escapárseme de los pulmones. ¿Vas a dejar que te arrastre otra vez?, pregunté. Ella es mi esposa, mamá. Y tú eres mi hijo, contesté, pero el amor no debe ser una cadena. Colgó. Esta vez fui yo quien quedó temblando. Encendí la radio solo para no escuchar mis pensamientos. Una canción vieja comenzó a sonar, una de esas que solía cantar mientras cocinaba. Pero ya no me salía la voz. Caminé hasta el espejo del pasillo y me miré fijamente. Había algo nuevo en mi expresión, una mezcla entre dolor y lucidez. Sabía que no podía salvarlo, que cada persona debe enfrentar su propio abismo. Me prometí que si me volvía a llamar, respondería con calma, sin lágrimas. Había llegado el momento de que él también entendiera lo que significa perder algo irreemplazable. La noche cayó y la casa se llenó de sombras. Me serví una copa de vino barato y me senté junto a la ventana. Afuera, el viento hacía crujir las ramas del árbol. Pensé en mi nieto, en ese pequeño ser que no tenía culpa de nada. Cerré los ojos y recé en silencio, no por Valeria ni por Julián, sino por el niño, para que algún día pudiera crecer lejos del rencor que los adultos fabricamos. Cuando terminé, la copa seguía intacta sobre la mesa. A medianoche, el teléfono vibró una última vez. Era un mensaje corto. Se fue. Sentí que algo dentro de mí se partía en dos. No respondí. Me quedé quieta, escuchando el ruido del viento colarse por las rendijas. Pensé que tal vez la vida, en su crueldad, también enseña así, arrebatando. Y me dormí con esa idea en la mente, abrazada al silencio, sabiendo que lo peor todavía estaba por venir. Pasaron 2 días sin noticias. El teléfono permaneció en silencio, y yo traté de llenar el vacío con tareas pequeñas. Barrer, cocinar, ordenar cajones. Pero todo se sentía suspendido, como si el tiempo esperara una respuesta que yo no podía dar. Por las noches, el sueño me esquivaba. Me quedaba mirando la sombra de los árboles proyectada en la pared, preguntándome dónde estarían, si Valeria realmente había cumplido su amenaza. Pensaba en mi nieto, en su respiración pequeña, en su fragilidad. A veces la impotencia duele más que el abandono. El tercer día, cuando el sol comenzaba a caer, escuché el timbre. Fui hasta la puerta y lo vi ahí, de pie, con el rostro desencajado y los ojos hinchados de cansancio. «Mamá», dijo con un hilo de voz. Lo dejé pasar sin preguntar. Llevaba la misma ropa, una maleta vieja y la mirada vacía. «Regresé», murmuró. No quise mostrar alivio. El orgullo es un refugio que a veces también protege del dolor. Cerré la puerta detrás de él y esperé a que hablara. Se sentó en el sofá, apretando las manos. Valeria se fue, dijo al fin. Empacó lo poco que tenía y tomó un taxi. No me dejó ni una nota. Lo escuché sin interrumpir. Intenté detenerla, pero no quiso. Dijo que no soportaba esta vida, que tú la humillaste, que yo la decepcioné. Bajó la cabeza y rompió a llorar.
Me quedé quieta. No lo abracé. Hay lágrimas que uno debe dejar caer solo. Cuando terminó, se quedó mirando el suelo, como si buscara respuestas en el mosaico del piso. ¿Y el bebé?, pregunté. Está en casa de su madre, respondió. Lo lleva con ella. Sentí un golpe en el pecho. Y tú la dejaste irse así. No pude hacer nada. Sus palabras eran cuchillos. Pensé en todo lo que había sacrificado por ese hijo, en las veces que lo saqué de líos, en los silencios que tragué para no verlo sufrir. Y ahí estaba él, otra vez, recogiendo los pedazos de una vida que eligió sin escucharme. No supe si enojarme o abrazarlo. Me limité a quedarme en pie, sosteniendo mi tristeza como si fuera una piedra. Me pidió un vaso de agua y lo siguió con la mirada mientras bebía. No tengo dónde quedarme, dijo en voz baja. No quiero regresar al hospital, no quiero verla. Puedes quedarte aquí, respondí, pero con una condición: no volverás a pedirme dinero ni a ponerla a ella entre nosotros. Me miró confundido, quizá dolido. Mamá, no vengo por eso. Lo sé, dije, pero necesito decirlo. El silencio volvió a llenar la casa, esta vez más suave. No era distancia, era cansancio. Esa noche lo dejé dormir en el cuarto de visitas. Me quedé en la sala, mirando el contrato sobre la mesa. No servía de nada ahora. Valeria se había ido y el papel se había convertido en un recuerdo inútil, como tantas promesas que se disuelven con el tiempo. Lo doblé y lo guardé en un cajón, junto con las fotos viejas. A veces los papeles pesan más que los errores, y aprender a soltarlos es también un acto de amor. Al amanecer, preparé café y lo serví sin ruido. Julián apareció en la cocina, despeinado, con la mirada perdida. No sé qué voy a hacer, dijo. Vivir, respondí. Y aprender. Se sentó frente a mí, moviendo la taza sin probarla. ¿Crees que me busque?, preguntó. No lo sé, respondí, pero si lo hace, será por necesidad, no por amor. Esa frase lo hirió, lo vi en sus ojos. Aún así, la dije. Algunas verdades duelen, pero sostienen. Después del desayuno, se fue a caminar. Dijo que necesitaba pensar. Me quedé sola, mirando cómo se cerraba la puerta tras él. El eco de sus pasos se apagó lentamente. En el aire quedó ese silencio denso que deja la incertidumbre. Fui hasta la ventana, abrí las cortinas y vi el cielo gris. No supe si sentir alivio o tristeza. Solo sabía que el ciclo se repetía. Él se iba, yo me quedaba, y la vida seguía su curso, siempre cobrándonos algo. Por la tarde, encontré una carta en la mesa. La letra era suya. Gracias, mamá. No sé cómo arreglarlo, pero intentaré hacerlo bien esta vez. La leí 3 veces. No era una disculpa, pero se acercaba. La doblé y la guardé en el mismo cajón del contrato. 2 papeles distintos, pero unidos por la misma historia, la de un amor que se resiste a morir del todo. Esa noche me senté en el sofá, con una manta sobre las piernas y el corazón un poco más ligero. No había victoria ni consuelo, solo la certeza de que, pese a todo, seguía en pie. A veces la vida se reduce a eso, a permanecer. Miré el reloj, apagué la luz y susurré para mí misma. Regresó, pero no sé si esta vez para quedarse. Luego, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar con hospitales. La casa amaneció en silencio, como si incluso las paredes esperaran algo. Me levanté temprano, preparé café y puse la mesa para 2. No sabía si Julián bajaría, pero el hábito de cuidar seguía vivo en mí. Escuché sus pasos en el pasillo y el roce de una silla arrastrándose. Mamá, dijo apenas, ya tomé una decisión. Lo miré sin prisa. En sus manos llevaba el contrato doblado. Voy a firmarlo. Su voz sonó firme, pero había tristeza en ella, como si cada palabra le costara una herida. Lo observé mientras sacaba la pluma del bolsillo. Sus dedos temblaban ligeramente. ¿Estás seguro?, pregunté. Sí, respondió sin mirarme. Colocó el papel sobre la mesa y lo extendió con cuidado, como quien se despide de algo importante. No lo hago por ti, murmuró. Lo hago por mi hijo. Asentí en silencio. Era suficiente.
El sonido del bolígrafo sobre el papel me pareció un eco lejano, definitivo. Cuando terminó, exhaló despacio, como si soltara años de orgullo. Guardé el documento sin decir nada. No sentí victoria, tampoco alivio. Era una tristeza tranquila, la de quien sabe que una relación cambió para siempre. Julián me miró con los ojos cansados. «Gracias», dijo. «Por todo». «No me des las gracias», respondí. «Cumple lo que firmaste. Déjame ser abuela». Su rostro se suavizó por un instante. «Lo haré», prometió. Su promesa sonó frágil, pero suficiente para sostener el día. Salió al jardín y se sentó bajo el limonero. Desde la ventana, lo vi frotarse el rostro, agotado. En ese momento entendí que firmar no solo había sido una concesión, sino un punto de quiebre. Ya no era el hijo que yo había criado, sino un hombre enfrentando las consecuencias de su silencio. Lo observé largo rato, intentando recordar cuándo fue la última vez que hablamos sin dolor. Tal vez nunca. Tal vez ese amor madre-hijo siempre tuvo grietas invisibles. Cuando regresó, me encontró lavando platos. «¿De verdad vas a ayudar con el cuarto?», preguntó. «Sí», respondí, «pero será uno sencillo, limpio, sin adornos». «Está bien», murmuró. Se acercó a abrazarme y dudó antes de hacerlo. Fue un gesto torpe, breve, pero sincero. «Te quiero», susurró. No le respondí. A veces el amor no necesita repetirse, solo resistir. Sentí que algo dentro de mí se calmaba, como si una puerta cerrada por fin se abriera. Más tarde, fui al banco a retirar parte del dinero. La cajera me saludó con amabilidad y contó los billetes con precisión. «¿Desea algo más, señora Morales?» «No, gracias», respondí. Salí con el sobre en la mano, mirando cómo la gente pasaba apurada por la calle. Pensé en lo fácil que se mueve el dinero y en lo difícil que se mueve el corazón. Guardé el sobre en mi bolso y seguí caminando, con la sensación de que aquel retiro era también simbólico, una forma de soltar el rencor. Al llegar a casa, encontré la puerta del cuarto de Julián entreabierta. Dormía con la luz encendida, la cabeza apoyada en el brazo. Lo cubrí con una manta sin despertarlo. Lo observé unos segundos y sentí una ternura que no esperaba. El resentimiento se desvanecía, quedando solo el cansancio y un deseo simple, que todo, algún día, tuviera sentido. Apagué la luz, salí despacio y cerré la puerta. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón donde guardaba el contrato. Lo toqué apenas, sin sacarlo. No sentí odio, ni orgullo, solo un extraño agradecimiento. La firma de mi hijo no era un triunfo, era una reconciliación muda entre dos personas que aprendieron demasiado tarde a decirse la verdad. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo al mañana. Entré al hospital con paso firme. No era la misma mujer que había sido expulsada semanas atrás. Esta vez llevaba la cabeza en alto y un sobre con el pago justo en la mano. Nada de suites privadas, nada de flores caras ni cortinas de seda. Solo una habitación sencilla, limpia, con paredes claras y una cuna blanca al fondo. Cuando crucé la puerta, sentí un escalofrío. La enfermera me reconoció y sonrió. «Por aquí, señora Morales», dijo con amabilidad. Caminé despacio, conteniendo la emoción que amenazaba con quebrarme. El aire olía a desinfectante y a algo nuevo. Paz. No había mármol ni perfume caro, pero sí silencio. En la cama, Valeria estaba recostada, con el cabello despeinado y los ojos hinchados. Me miró sin decir palabra. En sus manos sostenía al bebé, dormido, ajeno a todo el drama que lo había rodeado. Me quedé quieta frente a ella. «¿Puedo acercarme?», pregunté. Asintió sin hablar. Di 2 pasos y sentí que el corazón se me llenaba de algo tibio, como si el tiempo se detuviera. Me incliné para ver al niño. Tenía la piel suave, el rostro sereno. Apenas respiraba, y en ese gesto encontré una belleza que ninguna riqueza puede comprar. Toqué su pequeña mano, y sus dedos se cerraron sobre los míos. Valeria me observaba con una mezcla de culpa y cansancio. «No sabía que tú habías pagado todo», murmuró al fin. Su voz era apenas un hilo. «No lo hice por ti», respondí, sin dureza. «Lo hice por él».
Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un instante no hubo distancia entre nosotras. El silencio de esa habitación era distinto. No pesaba, sanaba. Miré alrededor, las paredes sin adornos, la ventana abierta dejando entrar el sol, el sonido lejano de un carrito de hospital. Era tan sencillo todo, y al mismo tiempo tan perfecto. Me di cuenta de que la dignidad no siempre viene acompañada de lujos, sino de la paz de saberse en el lugar correcto. Acaricié la frente del bebé y sonreí. No necesitaba más. El resto era ruido. Julián entró unos minutos después. Me vio junto a la cuna y se detuvo, sin atreverse a interrumpir. «Gracias», mamá dijo con voz baja. Lo miré y sentí una ternura nueva, sin reproches. «No me agradezcas». «Aprende», respondí. Él asintió. Se acercó a Valeria, la tomó de la mano, y por primera vez en mucho tiempo no vi orgullo en ellos, sino miedo. Miedo de perder lo que habían dado por hecho. En ese miedo vi esperanza. Me senté en una silla junto a la ventana. El sol caía sobre mi rostro y me sentí en paz. Pensé en todo lo que había pasado, el desprecio, la humillación, las noches en vela. Todo me había traído hasta ese instante. A veces la vida nos arrastra al límite solo para mostrarnos quiénes somos realmente. Y yo, por fin, sabía quién era. Una abuela que había aprendido a no callar, una madre que había aprendido a soltar. Cuando me levanté para irme, Valeria me detuvo. «Carmen», dijo con voz suave, «gracias por no habernos abandonado». Me giré despacio. «Nunca fue mi intención hacerlo», respondí. Solo necesitaba que entendieran que el amor sin respeto se convierte en caridad. Ella asintió, bajando la mirada. Salí del cuarto sin mirar atrás. A veces la victoria no se celebra con gritos, sino con silencio. Ese silencio que huele a libertad. Al salir del hospital, respiré hondo. El sol era más cálido de lo habitual, como si el mundo me diera la bienvenida de nuevo. Caminé despacio por la acera, con el corazón tranquilo y una certeza nueva. La dignidad siempre cobra su precio, pero vale cada lágrima. Y mientras me alejaba, pensé que tal vez aquel bebé, algún día, entendería la historia que comenzó con una puerta cerrada y terminó con respeto. ¿Y tú? ¿Crees que hice bien en volver al hospital y ayudarlos otra vez, o debí mantenerme firme hasta el final? ¿Qué pesa más, la justicia o la compasión? El cuarto estaba en silencio cuando entré al día siguiente. La enfermera me sonrió y me dejó pasar sin preguntar. Valeria dormía, agotada, con el cabello suelto sobre la almohada. En la cuna, el bebé movía lentamente las manos, como si intentara atrapar el aire. Me acerqué sin hacer ruido. Tenía miedo de que despertara, pero más miedo aún de que no me reconociera. Lo observé un largo rato, sintiendo como el corazón me temblaba en el pecho. Su respiración era tan suave que parecía un suspiro. Extendí un dedo y él, sin abrir los ojos, lo atrapó con su manita. Sentí una corriente cálida recorrerme el cuerpo. Fue un instante pequeño, pero suficiente para sanar algo dentro de mí. No había palabras, ni culpas, solo ese contacto puro que rompía todo lo que el orgullo había construido. En ese gesto, encontré todo lo que había perdido, el derecho de amar sin pedir permiso. Me incliné un poco más, hasta sentir su calor cerca del rostro. El olor a leche y jabón me llenó los ojos de lágrimas. Julián apareció en la puerta, con una sonrisa tímida. «Se despierta si siente que alguien lo mira», dijo en voz baja. Sonreí sin apartar la vista del niño. «Entonces debe haber sentido mi mirada desde hace días», respondí. Nos quedamos así, mirándolo dormir, respirando el mismo silencio. No necesitábamos hablar del pasado. Había cosas que se entendían sin explicarse. El amor, cuando se limpia de rencores, tiene esa forma, la de un respiro compartido. Valeria despertó unos minutos después. Me vio y no dijo nada. Solo observó cómo sostenía al bebé, con una mezcla de sorpresa y alivio. Me acerqué despacio. «Está hermoso», murmuré. Ella asintió, con la voz quebrada. «Tiene tus ojos», dijo. No supe si era verdad, pero esa frase me hizo sonreír. En ese momento no éramos enemigas, solo dos mujeres cansadas, aprendiendo a convivir con sus errores.
La habitación se llenó de una paz que no esperaba. Cuando me ofreció sentarme a su lado, acepté sin dudar. Le acomodé una almohada y ella respiró profundo. Nunca imaginé que esto fuera tan difícil, confesó. Ser madre, respondí. No hay manual. Nos miramos por primera vez sin juicio. Había algo en su mirada que antes no estaba. Humildad. Tal vez la vida también la estaba educando, con más fuerza de la que yo nunca pude. No le guardé rencor. A veces la compasión llega cuando ya no queda orgullo. El bebé se movió inquieto. Lo cargué con cuidado, sosteniendo su cabeza con una mano. Pesaba poco, pero su presencia llenaba toda la habitación. Sentí su calor contra mi pecho y su respiración rítmica. Era increíble pensar que un ser tan pequeño pudiera contener tanta paz. Valeria me observaba, en silencio. Sus ojos estaban húmedos. Gracias, dijo de pronto. Por no rendirte. No respondí. Las palabras sobran cuando el perdón empieza a germinar. Al dejarlo nuevamente en la cuna, sentí una nostalgia dulce. Pensé en todas las noches que soñé con ese momento y en todo lo que tuve que perder para merecerlo. Me di cuenta de que, aunque el dolor me cambió, no me endureció. Aún podía amar sin miedo. Y eso, entendí, era mi verdadera herencia. No dinero, no propiedades. Solo la capacidad de seguir queriendo, incluso cuando el amor duele. Salí del hospital al caer la tarde. El cielo tenía un color rosado y el aire olía a flores recién regadas. Caminé sin prisa, con el corazón lleno y los ojos cansados. No sabía si volvería pronto, pero no importaba. Esa conexión, ese instante en que su manita apretó mi dedo, ya vivía dentro de mí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida me había devuelto algo que creía perdido, el derecho de pertenecer. Regresé al hospital al día siguiente. No llevaba flores ni regalos, solo la intención de hablar. Sabía que no sería fácil. Valeria estaba despierta, mirando por la ventana. La luz del sol le caía sobre el rostro, resaltando unas ojeras profundas. Cuando me vio entrar, respiró hondo. Pensé que no volverías, dijo sin emoción. Y pensé que tú no me querrías ver, respondí. El silencio se estiró entre nosotras, largo, incómodo. Las dos sabíamos que la conversación pendiente no podía evitarse. Me senté en la silla junto a su cama. En el aire flotaba el olor a desinfectante y un leve aroma de perfume, como si intentara cubrir lo que aún dolía. Quiero entenderte, le dije. Quiero saber por qué tanto odio. Ella frunció los labios, evitando mi mirada. No es odio, Carmen, murmuró. Es miedo. Su respuesta me descolocó. ¿Miedo de qué?, pregunté. De que Julián te quiera más a ti que a mí. Aquellas palabras se clavaron como agujas finas. Nunca imaginé que el problema fuera tan simple, tan humano. Yo no competía contigo, respondí despacio. Solo quería estar cerca. Valeria soltó una risa triste. Siempre estabas presente, incluso cuando no estabas. En todo lo que Julián hacía, tú aparecías. Yo sentía que no tenía espacio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de rabia. Era dolor, puro y desnudo. Por primera vez la vi vulnerable, sin maquillaje ni máscaras. Tal vez te equivoques, murmuré. Yo también tenía miedo. De perderlo, de que me olvidara. En ese instante nos reconocimos. Dos mujeres heridas por el mismo amor. El bebé se movió y rompió el silencio. Lo observamos al mismo tiempo, y algo cambió en el aire. Nunca quise hacerte daño, dijo ella, bajando la voz. Solo quería que me mirara como te mira a ti. Sentí un nudo en la garganta. Y lo hace, respondí. Pero de maneras distintas. El amor de un hijo no se reparte, se transforma. Valeria asintió lentamente, como si esas palabras abrieran un espacio nuevo en su corazón. En sus ojos ya no había desafío, sino cansancio. El tipo de cansancio que deja la culpa. Acomodé una manta sobre sus piernas. No te imaginas lo que fue para mí escucharte decir, tú no eres familia, confesé. Esa frase me rompió más que el desprecio.
Valeria cerró los ojos. Lo sé, dijo en un suspiro. Me odié por eso después. Pero en ese momento solo quería sentirme dueña de algo. Me quedé callada. La entendía más de lo que quería admitir. A veces la inseguridad se disfraza de arrogancia. Y yo también, en algún punto, había querido controlar lo que no podía retener. Julián entró unos minutos después, sin notar la tensión en el aire. Traía una bolsa con comida y un ramo de flores. ¿Todo bien?, preguntó. Valeria lo miró y asintió. Yo también. No hacía falta decirle nada. Él se acercó a besar a su hijo, y la ternura en su gesto fue suficiente para romper la incomodidad que quedaba. En ese momento entendí que no hay conversación más sincera que aquella que se tiene después de llorar por dentro. Cuando se fue, Valeria se recostó otra vez. Gracias por quedarte, dijo. No tenía a nadie más. Me quedé mirando la ventana. No me lo agradezcas, respondí. Estar aquí también es una forma de curarme. Ella sonrió, apenas. Nunca pensé que podríamos hablar así. Ninguna lo pensó, contesté. Pero aquí estamos. Y en esa frase se resumía todo lo que habíamos pasado, dos mujeres reconciliándose con su propia fragilidad. Al salir del cuarto, miré una vez más al bebé dormido. La paz de su rostro me recordó que todo lo que habíamos vivido tenía un propósito. Tal vez ese niño había llegado para enseñarnos que el amor, por más torcido que nazca, puede enderezarse con el perdón. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia. Sentí alivio. Un alivio sereno, que huele a comienzo. Volví al hospital una semana después. La habitación ya no olía a desinfectante, sino a flores frescas. Valeria estaba de pie, peinando su cabello frente al espejo. Tenía el rostro más sereno, aunque el cansancio seguía en sus ojos. Cuando me vio entrar, sonrió tímida. Carmen, llegas justo a tiempo, dijo. Necesito ayuda para bañarme. Por un instante dudé. Era extraño escucharla pedir algo sin altivez. Asentí y me acerqué. Claro, respondí. Vamos despacio. Su voz sonaba distinta, más suave, más humana. La ayudé a caminar hasta el baño. El agua tibia comenzó a correr y el vapor llenó el aire. Mientras la sostenía por el brazo, sentí su fragilidad. Sus huesos se marcaban, su piel temblaba. No sabía que ser madre doliera tanto, dijo de pronto. Duele, respondí, pero también sana. Ella cerró los ojos, dejando que el agua le cayera sobre la cara. En ese silencio compartido, entendí que el rencor ya no tenía espacio. Lo que quedaba era una compasión nueva, sincera, sin orgullo de por medio. Cuando terminamos, la ayudé a vestirse. Eligió una bata sencilla, de algodón, nada que ver con las telas de lujo que solía usar. Nunca pensé que lo simple pudiera ser tan cómodo, murmuró. Sonreí. El lujo no está en la tela, Valeria. Está en lo que te deja respirar tranquila. Ella bajó la mirada, pensativa. Tú hablas como alguien que ya aprendió todo. No, dije, hablo como alguien que ya perdió bastante. Esa frase la dejó callada. A veces la sabiduría llega de los pedazos rotos. Nos sentamos junto a la ventana, donde entraba la luz del atardecer. Valeria tomó aire y dijo, siempre te vi como una amenaza, pero ahora entiendo que solo querías cuidar. Y tú solo querías que te cuidaran, respondí. Nos quedamos calladas, y por primera vez nuestras miradas no chocaron. Se reconocieron. Había respeto, y también un poco de ternura. Tal vez esa era la paz que tanto había buscado. No en la venganza, sino en la comprensión. Julián llegó poco después. Nos encontró conversando, riendo bajito. Se detuvo en la puerta, confundido. ¿Qué pasó aquí?, preguntó. Valeria lo miró con una sonrisa ligera. Nada, dijo. Solo estamos haciendo las paces. Él suspiró con alivio. Ya era hora, murmuró. Me levanté y lo abracé sin pensarlo. Era un abrazo sin promesas, pero con esperanza. Sentí que algo en nuestra historia se estaba reescribiendo, sin necesidad de palabras. Mientras recogía mis cosas para irme,
Valeria me tomó de la mano. Carmen, dijo despacio, quiero que vengas a casa cuando salgamos de aquí. Me quedé sorprendida. ¿Segura?, pregunté. Sí, afirmó. Necesito aprender lo que tú sabes, cómo ser madre sin perderme en el intento. Sonreí con una mezcla de ternura y orgullo. Aprenderás, le dije, porque ya te caíste. Ella rió bajito, y ese sonido, tan simple, me pareció una victoria. Al salir del hospital, el aire me supo distinto. Caminé con ligereza, sintiendo el sol sobre el rostro. Pensé en lo impredecible de la vida, en cómo a veces el perdón llega disfrazado de rutina. La calle olía a pan recién hecho y a promesa. No era el final de nada, sino el comienzo de algo que aún no sabía nombrar. Entendí que la sanación no llega con grandes gestos, sino con esos pequeños momentos en los que dejamos de luchar. Esa noche, al llegar a casa, preparé té y me senté junto a la ventana abierta. Miré el jardín iluminado por la luna. Había silencio, pero no soledad. Había calma. Pensé en Julián, en Valeria, en el bebé. Sonreí. A veces la vida te arranca lo que amas solo para devolverte lo distinto, más puro, más sincero. Cerré los ojos y sentí que, finalmente, mi historia estaba aprendiendo a respirar sin dolor. Pasaron los días y el hospital quedó atrás. Valeria fue dada de alta, y por primera vez en mucho tiempo, Julián me pidió que los acompañara a casa. Acepté, aunque en el fondo temía volver a ese espacio que tantas veces me cerró las puertas. La casa olía a nuevo, a pintura fresca, a comienzos inciertos. Había flores en el recibidor, una cuna junto al sofá y un silencio amable flotando en el aire. Me ofrecieron sentarme, y lo hice, sin sentirme una intrusa. Era raro, pero también reconfortante. Valeria se movía con torpeza, todavía adolorida. ¿Podrías ayudarme con su baño?, me preguntó. Asentí. Fui por una toalla pequeña, y ella me siguió con el bebé en brazos. Mientras el agua tibia llenaba la tina, noté que sus movimientos eran inseguros, pero tiernos. No tengas miedo, le dije. Los bebés no necesitan perfección, solo presencia. Ella me miró con gratitud. Contigo parece fácil. Sonreí. No lo es, pero se aprende. Ese intercambio fue más valioso que cualquier disculpa. Julián observaba desde la puerta. Su mirada era distinta, más tranquila. Se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Gracias por no haberte rendido con nosotros, murmuró. Por un momento lo hice, respondí. Pero a veces rendirse también es una forma de empezar de nuevo. Su sonrisa fue pequeña, honesta. Me di cuenta de que mi hijo ya no era el mismo. Había dejado de buscar aprobación y empezaba a entender el peso del respeto. En ese cambio, sentí una paz profunda. El bebé chapoteaba en el agua, y su risa llenó la habitación. Valeria y yo nos miramos, sorprendidas. Esa risa limpia, sin rencores, era la música que necesitábamos. Era la prueba de que el amor, cuando deja de doler, se vuelve simple. Lo envolví en la toalla y lo cargué contra mi pecho. Tiene tu fuerza, le dije a Valeria. Y tus ojos, respondió ella. Nos reímos. Esa complicidad nueva, ligera y sincera, era una redención silenciosa que ninguna de las dos esperaba. Más tarde, cuando el bebé dormía, compartimos una cena sencilla. Pan tostado, té y una paz que no se compraba en ninguna parte. La casa estaba llena de luz cálida. Nunca pensé que podríamos sentarnos así, dijo Valeria, rompiendo el silencio. Yo tampoco, admití. Pero supongo que cuando una se atreve a perdonar, las paredes dejan de pesar. Julián levantó su taza. Brindemos, propuso. Por los comienzos que no esperábamos. Y así lo hicimos, sin palabras grandes, pero con un respeto nuevo. Antes de irme, Valeria me acompañó a la puerta. Carmen, dijo despacio, quiero que sepas que siempre serás bienvenida aquí. Su voz tembló un poco. Gracias, respondí. Eso vale más que cualquier regalo. La abracé. Fue un abrazo breve, pero sincero. Nos despedimos sin drama, solo con la certeza de que algo había cambiado para siempre. Caminé hasta el coche con el corazón liviano,
mirando cómo las luces de la casa se apagaban una a una. Esa noche, ya en mi casa, encendí una vela y la coloqué sobre la mesa. La llama danzaba tranquila, como si celebrara en silencio. Pensé en el camino recorrido, en los días de humillación, en la rabia y la paciencia. Todo me había traído hasta ahí, a ese momento en que el perdón ya no era una palabra, sino una decisión diaria. Miré el reflejo de la luz en la ventana y sentí que la vida, con todos sus golpes, finalmente se había reconciliado conmigo. Y comprendí algo que me acompañará siempre: el respeto no se impone, se gana, y el amor, cuando madura, deja de exigir. Cerré los ojos, escuché el eco del silencio y sonreí. Por fin, había paz en mí. ¿Y tú? ¿Crees que el perdón siempre debe llegar, incluso después de la humillación, o hay heridas que simplemente no se deben abrir? ¿Qué harías tú si el respeto llegara tarde, pero aún con amor? Un mes después, volví al hospital. No como visitante, sino como invitada. Julián y Valeria querían agradecer al médico que atendió el parto, y me pidieron que los acompañara. Acepté sin pensarlo. Cuando crucé el vestíbulo, sentí una punzada en el pecho. Era el mismo lugar donde una vez me cerraron las puertas. Los mismos pisos de mármol, las lámparas de cristal, el perfume elegante flotando en el aire. Pero esta vez, nada de eso me intimidaba. Caminé con calma, como quien vuelve al escenario de una herida ya cicatrizada. Valeria caminaba a mi lado, vestida con sencillez. Llevaba al bebé en brazos, envuelto en una manta azul. Su rostro tenía una paz nueva, esa que solo llega después de haber perdido algo y encontrado sentido. Julián, a mi otro lado, me tomó del brazo sin decir palabra. Nadie nos miraba con desprecio, nadie nos señalaba. Solo éramos una familia entrando juntos, sin máscaras, sin distancia. Y eso, pensé, valía más que cualquier perdón. El médico nos recibió con una sonrisa amable. Charlamos unos minutos, entre risas y recuerdos. Valeria agradeció con palabras sinceras, y yo me quedé observando al bebé, dormido, con la boca entreabierta. Me di cuenta de que en ese pequeño cuerpo cabía todo lo que habíamos sobrevivido. Cada lágrima, cada error, cada paso de regreso. Lo tomé en brazos, lo acerqué a mi pecho y sentí su respiración suave. Era la confirmación de que todo, incluso lo roto, puede volver a latir. Cuando salimos, la luz del mediodía bañaba el pasillo. Me detuve un momento frente a la gran ventana. El reflejo del mármol me devolvió mi imagen, pero no la de antes. Ya no era la mujer que temía ser rechazada, ni la que se humillaba para estar cerca. Era otra. Una que había aprendido que el respeto no se pide, se construye. Me vi sonreír y comprendí que ese brillo en mis ojos no era orgullo, era paz. Fuera del hospital, el aire era tibio y el cielo, claro. Caminamos despacio hacia el coche. Valeria puso una mano sobre mi hombro. Gracias por no rendirte, dijo. Gracias por aprender conmigo, respondí. Julián nos miró a las dos y sonrió. Era una imagen simple, pero perfecta. 3 personas que habían sobrevivido a sí mismas, al silencio, al ego. 3 personas aprendiendo a empezar de nuevo sin mirar atrás. De camino a casa, el bebé dormía en el asiento trasero. Lo observé por el retrovisor y sentí un amor distinto, más calmo, más sabio. El sol entraba por la ventana, pintando su rostro con un brillo dorado. En ese instante entendí que todo el dolor vivido tenía sentido solo por ver esa paz. Nada en la vida llega sin precio, pero algunos precios valen la pena pagarse. Cuando llegamos, Valeria me ofreció cargar al niño una vez más. Lo tomé entre mis brazos y lo acuné despacio. Tu abuela está aquí, susurré. Él abrió los ojos por un segundo, como si entendiera. Julián y Valeria se miraron y sonrieron. Y así, sin palabras, supe que el ciclo estaba completo. No perfecto, pero verdadero. Esa noche, ya en mi casa, abrí el cuaderno donde solía anotar mis gastos, mis miedos y mis oraciones. En la última hoja escribí solo una frase: la dignidad, una vez recuperada, no se vuelve a perder. Cerré el cuaderno, apagué la luz y dejé que el silencio me envolviera. No necesitaba más. La historia había terminado, y yo, por fin, estaba en paz. ¿Y tú?
Crees que el perdón siempre debe llegar, incluso después de la humillación, o hay heridas que simplemente no se deben abrir. Y si hoy te sientes rechazada, olvidada o desplazada por alguien a quien diste tu vida, por favor, no dejes que ese dolor se vuelva tu espejo. Tú no eres lo que te hicieron, ni lo que callaste para mantener la paz. Tú eres la raíz de muchas sonrisas, la voz que sostuvo hogares, la ternura que enseñó a otros a amar. Aunque te hayan hecho sentir invisible, sigues siendo el corazón que mantiene viva la historia. Hay heridas que no sanan con disculpas, sino con la paz de saber que diste lo mejor de ti. Y si alguna vez te cerraron la puerta, como a mí, recuerda que el respeto que perdiste afuera, puedes recuperarlo dentro de ti. No necesitas permiso para seguir amando, ni pedir espacio para existir. La vida, incluso después del desprecio, siempre ofrece otra oportunidad para empezar más fuerte, más sabia, más tuya. Mírate con ternura. Acepta tus canas como coronas y tus arrugas como mapas de todo lo que sobreviviste. Eres testigo de que la dignidad nunca envejece. Que perdonar no significa olvidar, sino elegir no vivir atada al daño. Y que, cuando te sientas sola, basta con recordarte algo: no estás sola. Aquí, en cada palabra de esta historia, hay alguien que te ve, que te comprende y que cree en ti. Tu valor no se mide por quién se quedó, sino por todo lo que lograste aun cuando te dejaron sola. Tú no eres un recuerdo olvidado, eres raíz, eres historia, eres hogar. Y el día que aprendas a sentarte en tu propia mesa con la cabeza en alto, la vida misma se inclinará para servirte respeto. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y quédate con nosotros. Porque aún hay tiempo, amor y nuevas historias esperándote, incluso después del silencio. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que vivió una mujer cuando su propia nuera la dejó sin un centavo en un asilo de Madrid, diciéndole que ni un milagro podría salvarla. Ella no discutió, no suplicó, pero lo que hizo después cambió su destino para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre Mi nuera me abandonó sin un centavo en un asilo en Madrid, una historia real de coraje, orgullo y un regreso que nadie vio venir. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.